bien, voy a comenzar esta preciosa palabra de Dios con una temática un poco diferente. Así que yo he extendido la cordial invitación a 3 personas de la iglesia a que nos acompañen aquí adelante. Entonces vamos a invitarlos. ¿Dónde están los 3? Por favor. Vamos a compartir un rato aquí. Ven acá, por favor. Súbete al altar. Y ven acá, tú ven acá. Y viene otrica. ¿Sí está bien? Sí, ay, tan bella. Démosle un fuerte aplauso a nuestra otra. Exacto, así como ti. Se asustó un poquito, pero bueno, es entendible. Si quiere, mami, la acompaña. Muy bien. Ok, estas 3 jovencitas que hoy nos van a acompañar en el día de hoy, yo les preparé de antemano para hacerles unas preguntas, para que logremos entender qué es lo que realmente quiero que entendamos, mejor dicho, de la palabra del Señor. Vamos a presentarlas primero. ¿Listo? Hermosas y preciosas, tan bellas. Vamos, arranquemos de grande a pequeña para romperle el hielo. ¿Cómo es que tu nombre? Te conocen, ¿cierto que la conocen un poquito? Pero conozcámosla bien. María Paula Mena. ¿Cuántos años tienes? Tengo 13. Tienes 13 años. Sí. Okay. ¿Estudias? Estudio en el liceo, estoy cursando noveno. Está cursando noveno, bueno, ya la están escuchando. Aquí tengo otra famosa de la iglesia, ¿la distinguen? Por ahí un ladito, ¿cierto? ¿Cómo es tu nombre? Hanna Gutiérrez, ¿Y estudias? en la Francisco, ¿Qué curso? segundo. ¿Cuántos años? Digo en tercero. Ay, no. ¿Cuántos años tienes? Tengo 8. ¿Cuántos años? 8. 8 años. Y aquí hay otra princesita hermosa. ¿Cómo es tu nombre, mami bella? María Antonia. María Antonia. ¿Cuántos años tienes? 5. 5 años, María Antonia. ¿Y estudias en? ¿Cómo se llama el colegio? Micael. Micael. Bueno, tengo 3 niñas hermosas con 3 edades diferentes y usted está viendo más o menos cómo se expresan cada una de ellas. Ahora, yo les he preguntado de antemano qué quieren ser cuando grande, pero pues obviamente vamos a preguntarlo delante de todos ustedes. ¿Tú qué quieres ser cuando grande, princesita? Médica. Una médica. Interesante. Venga un poquito más cerquita que no me cojo aquí. Exacto. Médica, médica se dice así, doctora. Doctora. ¿Y para qué quieres ser doctora? ¿Para sanar a los enfermos? ¿Qué haces con las muñecas? Jugar con las muñecas al médico. Jugar a las muñecas al médico. Ella quiere ser doctora para jugar con las muñecas al médico. O sea, interesante. Muy lindo, muy lindo. ¿Y qué haces con los muñecos? ¿Cómo juegas con ellos? ¿O cómo es eso? Sí. Es que primero ¿Primero qué? yo le voy a decir a mi mamá que me tomara una foto. Tan bella. También un aplauso a ella, de verdad que sí. Preciosa. Maravillosa. Muy bien. Gracias. Ya la toman, tranquila, no me preocupe para que rompa el bien. Bueno, tenemos a Janita también. A ver, Jana, ¿qué quieres ser cuando grande? Doctora. Otra doctora, eso mejor dicho, la EPS, mejor dicho, no vamos a tener problema con ninguna EPS. Derecho a los médicos. ¿Y doctora por qué? Primero yo quiero amar a Dios y temer a Dios. Y yo quiero ser doctora porque yo quiero que el Señor esté conmigo y yo pueda sanar a muchos enfermos. ¿Ya tomó la foto? Espéreme, yo me voy a quedar canaleado con la foto. Me tiré la foto. Tan bellas, ¿no? Tan bellas. Bueno, vamos a ver, yo me imagino que aquí hay una respuesta un poco más compuesta. Yo le doy el micrófono porque ella sabe cómo es la cosa. Bueno, empezando, buenos días. ¿Qué quiero hacer cuando sea grande? Bueno, en este momentico estoy cursando noveno y estoy haciendo un curso de inglés y pues lo más pensado es que en año y medio, 2 años yo ya sepa manejar el inglés. Quiero ganarme la beca en 11, quiero pedir la beca en otro país, quiero estudiar medicina, sí, bien. Especializarme en arqueología. ¿Qué es arqueología? Se trata de todo tipo de alergias. Quiero tratar mi enfermedad con lo que he estado luchando estos años. Quiero ayudar a las personas que tienen mi misma enfermedad, que no es tanto fácil y no es tan barato. Quiero ayudar como que las personas en la iglesia. Quiero poner de mi aporte.
Obviamente que me gustaría seguir en la iglesia. Ya sé que si me llego a ganar la beca, si Dios lo permite, en otro país, quiero conseguir otra iglesia donde yo pueda seguirle alabando a Dios y si Dios permite, seguirle cantando y formar mi estudio. Quiero que mis papás se sientan orgullosos de mí. Quiero que mi papá, en especial, se sienta orgulloso de que sepa que yo aproveché esta oportunidad, de que a pesar de que él no tuvo la misma oportunidad que yo, no tuvo los estudios, sepa que yo me esforcé, que sepa que cuando ya esté muy viejito, diga, mi hija es una gran doctora y yo no la obligué a hacer esto. Amén. Mejor dicho, que predique. Señoritas, muchas gracias por su tiempo. Que Dios les bendiga, de verdad que sí. Gracias por su tiempo. Dale un aplauso a estas hermosas princesas. Ya les digo por qué les pedí a ellas el favor. Muy lindas todas. Son hermosísimas de la iglesia. Se ve que tienen un talento enorme desde pequeñas. Ya se les ve. El mero hecho de pararse aquí adelante de ustedes, eso dice mucho ya. ¿Por qué quiero hablar de eso? ¿Por qué tomé la molestia de pedirles el favor a estas bellas princesas a que nos compartieran su experiencia y qué quieren ser cuando grandes? Porque hay algo muy interesante que los estudios del comportamiento humano revelan acerca del pensamiento divergente. El pensamiento divergente es aquello que difiere, que discrepa o que separa. El pensamiento divergente es un pensamiento lateral, por lo cual consiste en la búsqueda de alternativas o posibilidades creativas y diferentes para la resolución de un problema. Se puede decir o incluir como pensamiento divergente un pensamiento creativo. Escuche bien esto. Pensamiento divergente es un pensamiento creativo, un pensamiento que es lleno de imaginación. Y según los estudios realizados, nos damos cuenta que niños de 3 a 5 años de edad tienen un 98% de pensamiento divergente. Lo acabamos de ver en la niña pequeña, en María Antonita, lo dije en minutivo y me enredé, María Antonia. Lo vimos como ella de alguna manera u otra tenía un pensamiento imaginativo diciendo quiero estudiar porque yo así lo juego con los muñecos y etcétera, etcétera. La vemos que su mente realmente se ve con un pensamiento demasiado y hermoso y maravilloso, lleno de imaginación. Ahora, vamos escalando y por eso estratégicamente hablando, hice la comparación con las 3 niñas. Porque la segunda niña, que más o menos se refiere que están alrededor de 5 a 10 años, la vemos ya con un pensamiento un poco más aterrizado. Y lo dicen los estudios que los de 5 a 10 años solo tienen el 33% de pensamiento divergente. Ya es imaginativo, pero no a una dimensión como la de 5 años. ¿Me estoy haciendo entender? Ya el pensamiento es un poquito más sobrio, más entendido. La vimos expresándose y viendo cómo quiere bendecir, que a través del Señor puede ser ella un instrumento de Dios. Bueno, de hecho fueron muy espirituales a la ocasión. Pero lo interesante del caso viene a continuación. Y lo digo con la comparación un poco pequeña acerca de nuestra última participante, que fue María Paula. Encontramos que ella tenía un pensamiento un poco más racional, algo mucho más aterrizado frente a la medicina. Dicho de paso, todo se dio para que fueran las 3 doctoras. No vamos a tener problemas con doctores en las próximas décadas, para la gloria del Señor. Pero mire lo interesante de ver la última. Se veía aún más aterrizada, se veía más centrada en lo que tenía planeado para su vida. Y lo vemos también en los estudios, que los adultos solo poseen un 1% de pensamiento divergente. Un 1% de pensamiento divergente a la resolución de un niño de 3 a 5 años, 98%. Lo que me quiero hablar de eso es cómo de alguna manera u otra nosotros con el pasar del tiempo empezamos a ser más racionales, más aterrizados en la vida. Y aunque yo no tengo problema con las presentes que están aquí porque sus sueños son grandes aspiraciones, de todas maneras son maravillosas y personas que desean llegar a lejos en el nombre de Jesús, desean cumplir sus sueños de una manera altruista, algo de mucha bendición. Nos encontramos también el otro lado de la moneda.
Y no lo digo por ellas, lo digo por nosotros como tal. Cómo de alguna manera u otra ese pensamiento divergente ha llegado a un 1% o siquiera 0. Y entonces ya no soñamos, ya no aspiramos a cosas hermosas, ya no creemos en los cuentos de hadas que teníamos tiempo atrás. Y ya empezamos a razonar y a aterrizar nuestra vida y creer de que esta es la vida que nos tocó. Creer que ya no hay alternativa de vivir, de soñar. Y los sueños se han destruido. Los sueños, el mismo enemigo los ha aterrizado, los ha destruido en tu vida. Entonces encontramos personas en la iglesia que dicen, bueno, pues esta es la vida que me tocó, es dura. Y entonces ya aspirar a un sueño grande lo ven casi que imposible. Y yo no quiero hablarle a usted, decirle, mire, tienes que pensar como niño, de una manera infantil. No, pero quiero que te pegues a la palabra de Dios que dice Mateo capítulo 18, versículo 3. Que dice, de cierto os digo que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Es un requisito muy importante. Es un requisito casi que esencial. Si no tienes un pensamiento divergente como el de un niño, no vas a entrar al reino de los cielos. Es así de sencillo. Mire, puedes estar orando, puedes venir a la iglesia todo el tiempo posible, puedes buscar de Dios, arrodillarte, pero si no empiezas a soñar, si no empiezas a creer en las bondades, en los milagros de Dios, si no vuelves a creer como niño, pues no vas a ir al reino de los cielos. Y hoy quiero hablarte de eso, de pensamientos diferentes, porque siento que muchas personas han estado con contacto terrestre, por decirlo así, con un contacto con la realidad, con la cotidianidad. Han estado tan pegados a eso que ya no tienen la capacidad de soñar, que ya no tienen la capacidad de creer que sus hogares pueden ser mejores, que ya no tienen la capacidad de creer, de soñar, de que pueden tener un mejor empleo, pueden tener una gran bendición, pueden tener una sanidad, porque cada vez que van y se encuentran con el médico le dice, acostúmbrate a eso. Quédate allí, ve entendiendo que te vas a quedar con ese medicamento de por vida. Ve entendiendo que tú no vas a salir de esa situación económica. Y el enemigo, a través del sistema en el que vivimos, nos va aterrizando tanto que ya nuestro 1% de pensamiento diferente, un pensamiento imaginativo, se destruye por completo. Pero hoy vengo a traerte una palabra de parte de Dios para tu vida, para que salgas de aquí creyendo que las promesas en Dios siguen en pie para ti, que las promesas de Dios siguen siendo vigentes para tu vida. No hay caducidad, no hay vencimiento para las promesas de Dios. Solamente tienes que creerlas en el nombre de Jesús, como un niño te cree a ti cuando tú le prometes algo. ¿Te acuerdas de esos días que le prometes algo a tu hijo? Ay, bendito Dios. Si tú le dices que tienes un elefante en el bolsillo, te lo cree. Porque tienen los niños pequeños, usted le puede decir, mire, tengo un elefante. Y yo, sí, en serio, tengo un elefante aquí. Y te la cree. ¿Por qué? Porque su pensamiento es grande. Necesitamos tener un pensamiento como niño para creer lo que hay aquí. No creemos estas hermosas palabras. Y Dios quiere que vuelvas a las promesas. Mire, cantábamos algo hermoso hoy. Y de hecho lo vamos a cantar al final otra vez. Porque yo creo que lo hará otra vez en el nombre de Jesús en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero tienes que agarrar algo. Porque si dice, la canción dice, sus promesas siguen en pie. Pero si has cogido esa promesa y la has botado, la has olvidado, entonces, ¿cuál es la promesa que tiene que seguir en pie? A veces nos paramos aquí y declaramos una alabanza como esa, pero empezamos, ¿pero cuál? ¿Pero cuál será la promesa? Y yo te tengo una pregunta en esta hermosa mañana. ¿Cuál es la promesa que Dios te dio? ¿La tienes todavía? ¿Tienes todavía esa promesa? ¿Se te olvidó o nunca te has enfocado a realmente buscar esa promesa para ti? Yo te animo a que a partir de este momento empieces a, por decirlo así, a escudriñar en la palabra del Señor y que saques una promesa, un eslogan para tu vida, porque esa promesa tienes que agarrarte a ella. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante su mano conmigo y diga, Señor, dame una promesa. Revive esa promesa en mi vida. Yo la necesito hoy, dígale. Yo necesito esa promesa para volver a creer en ti en el nombre de Jesús y en que tus milagros se van a cumplir en mi vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale un fuerte aplauso al Rey. ¡Wow! Pero bueno, arrancamos entonces en materia. ¿Cómo lograr entender, cómo lograr volver a tener un pensamiento divergente?
cómo lograr tener una viva, una promesa en nuestra vida, cómo lograr tener ese pensamiento de niño, crédulo. Mire, la incredulidad va en contra de la palabra del Señor. La Biblia dice que Jesús en su propia casa, en su propia tierra, no pudo hacer milagros. ¿Por qué? No porque Él no tuviese poder, fue porque había mucha incredulidad en el momento. Había un razonamiento humano, un razonamiento diabólico que le bloqueó, no pudo hacer milagros allí. La incredulidad es un impedimento claro para las promesas de Dios cumplidas. ¿Entiende eso? Por eso tienes que romper con esa incredulidad. ¿Cómo romper con eso? ¿Cómo romper con la incredulidad y volver a creer como niños? Consejo número 1, se trata de vivir en fe. Se trata siempre de vivir por fe. La Biblia dice en 2 Corintios 5:7, por fe andamos y no por vista. Mire, lo decían estos días en una visita que realicé, bueno, en varias. Tenemos una fe para lo malo. Tenemos una fe para lo negativo, para lo contrario. En eso sí tenemos fe. Llega y medio usted tose, me va a dar una gripa. ¿Te ha pasado? Uy, me va a dar como gripa. Sí, eso está dando. Y va creyendo, si, priso, tenga su gripa. ¿Sí o no? Medio ve una nubecita, medio ve, eso va a caer un aguacero. No, mejor dicho, no. Y ya con eso tiene. Ni siquiera lo ha visto y ya sabe que las cosas van mal. Entonces va mirando, por ejemplo, mañana 16. No, eso debe estar esas colas larguísimas. ¿Por qué? Porque 16. Y tenemos una fe en lo negativo y dicho y paso, se cumple. Y para eso que la idiosincrasia colombiana también nos agarra mucho en eso. Entonces, ¿para qué voy a ir temprano si todo el mundo va a llegar tarde? Y nos agarramos de esos pensamientos y le tenemos fe a lo malo. Pero la Biblia dice que debemos de vivir es por fe, pero fe en la palabra del Señor. Fe en sus promesas. Empezamos a ver las cosas, lo natural, las situaciones, las dificultades y nos vamos mirando más acá y menos arriba, y por eso no podemos creer en las promesas de Dios. Así que hoy te animo a que empieces a creer, empieces a tener fe en la palabra del Señor. ¿Cómo está tu nivel de fe en este momento? ¿Cómo está tu tanque de fe? Te pregunto en esta mañana. Si vienes así como medio, ahí voy, pastor, pues hoy escuchas la palabra del Señor y te nutres de fe en un momento más en el nombre de Jesús. Porque tienes que salir de aquí creyendo que esa montaña se va a mover. Alguien dice amén a eso. Mire, ¿cómo se demuestra la fe? A través de proezas, a través de comportamientos. Y vemos hombres y mujeres de fe en la Biblia. Y uno dice, tenía fe David, por ejemplo. David tenía mucha fe. ¿Cómo pretender que iba a matar a un gigante a punta de piedra? Eso es fe. ¿O no? ¿Cómo pretender que ese hombre de casi 3 metros de alto lo iba a hacer derribado con una pedrada? ¡Por Dios! Eso se llama fe. ¿Cómo pretender que Pedro iba a caminar sobre las aguas para acercarse a Jesús? Eso se llama fe. ¿Cómo pretender una mujer de 90 años comprar ropa de bebé? ¡Por Dios! Sara estaba en esas. Tenía fe de que dentro de su vientre iba a tener un bebé. Y por eso estaba comprando ropa de bebé a los 90 años de edad. Uno dice, ¿qué le pasó? ¿Qué es eso? Fe. La fe va en contra de lo racional. La fe va en contra de lo racional del mundo. Por eso tú tienes que irte en contra de lo que el sistema dice. Nosotros vivimos por fe, no por lo racional de la tierra. La pregunta que te hago hoy es, ¿qué tienes que hacer por fe para empezar a creer en los milagros? ¿Qué tienes que hacer por fe? ¿Sabe? Yo les he dicho muchas veces esto y vuelvo y lo cito. La vez que me cambié de casa, yo dije, quiero una casa con garaje. Y yo quiero una casa con garaje. Porque tenía fe de que tarde que temprano iba a llegar el carro. Y yo decía, en el nombre de Jesús, una casa con garaje. Y me acuerdo mucho de un amigo que vino. Es amigo mío, no soy pastor de él, por eso me dijo en esa manera de confianza. Si no, lo hubiera cogido y le hubiera pegado una reprendida. Pues me dijo, ¿qué vas a poner ahí? ¿Un puesto de empanadas? Y yo, no, Tere, que va a llegar mi carro. Y yo me hice a la fe de que ahí tarde que temprano iba el carro. Y aunque no lo crea, yo cometía estas locuras. Cuando abría el garaje, caminaba de ladito. Yo decía, aquí tiene que estar el carro, tengo que darle permiso al carro. ¿Sí o no? Y aunque créalo, ahora ya camino de ladito para la gloria del Señor. Pero uno tiene que creer en esas promesas. ¿Qué acto de fe tienes que hacer hoy para volver a revivir esa promesa de Dios? Tienes que moverte en fe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dígale a la persona que está a su lado, hay que moverse en fe. ¿O cómo imaginas? Dime si no es fe, un ejército dándole vueltas, un grupo de israelitas dándole 7 vueltas cada noche.
Y el último día le dio 7 vueltas y pegaron un grito creyendo que con grito se iba a caer esa muralla. Dígame si eso no es fe. El creer que de alguna manera u otra un ejército iba a ganar a un grupo de 300 hombres, iba a ganarle a un ejército que parecían langostas. Eso se llama fe. Debemos de empezar a creer que en Dios todo es posible. Pastor, yo solamente tengo esto. Con eso te basta en el nombre de Jesús. Porque es la semilla de mostaza nomás, el tamaño de tu fe para que las cosas empiecen a cambiar en el nombre de Jesucristo. Tú tienes que tener una esperanza de que algo va a suceder. Empieza a caminar como si las cosas estuvieran por llegar. Empieza a creer que las cosas van a cambiar en el nombre de Jesús. Alguien dice amén a eso. Dele un fuerte aplauso al Rey si usted lo cree así. Leía historias como la de Steve Jobs, el creador de Apple. Dios necesita personas como él. Veía historias como la de Thomas Alva Edison, el hombre que creó la bombilla. La gente decía, pero ¿qué te pasa? ¿Qué estás loco? 1000 intentos para crear la bombilla, 999 errores y una sola, que fue la verdad. Y él no dice, me equivoqué 999. Él dice, las historias dicen, aprendí 999 maneras de no hacer una bombilla. Es diferente, es diferente. Veía la historia de Steven Spielberg y lo que hizo que este hombre saliera del anonimato y fuera uno de los directores de películas más famosos del mundo fue la película de Tiburón 1. Tiburón, la primera Tiburón. Y la gente se le burlaba y le decía, pero ¿cómo? Si eso se ve de plástico, ¿cómo ese muñeco pretendes que con eso vas a hacer algo de película? En ese entonces no existían las marionetas, no existía nada animatrónico para hacer algo real. Pero este hombre decidió hacer esto, tener un pensamiento diferente, creyó en sus sueños y mírelo dónde está hoy. Tú tienes que aprender a creer en los sueños de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tú tienes que aprender a creer. Dios no está buscando gente sofisticada en lo terrenal. Dios nos sacó de lo natural para realizar grandes proezas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios no quiere que tú pienses racionalmente. Dios quiere que entiendas que con Él 1 más 1 puede ser 1.000.000. ¿Cuántos dicen amén a eso? En el mundo se dice 1 más 1, 2, pero con Dios 1 más 1 puede ser 1.000.000. Alguien aplaude al Rey por eso en esta mañana. Créelo en el nombre de Jesús. Consejo número 2, debes de abandonar tu pasado. Abandona tu pasado para creer en lo grande que Dios tiene para ti, para tener un pensamiento diferente. La Biblia dice en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice, pero Jehová le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, ¿qué dice? Una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Abraham tenía un gran desafío. Dejar a su tierra y a su parentela para las grandes proezas de Dios. Era algo grande, toda su vida criado en lo mismo, con los mismos. Toda su vida creyendo en lo mismo, pensando en lo mismo, hablando lo mismo, mirando lo mismo. Pero Dios le dijo, yo te tengo una promesa a ti. Te voy a hacer grande, te voy a levantar, pero para poder alcanzar eso, debes de soltar tu tierra y tu parentela. La tierra significa tu zona de confort. La tierra es el lugar donde se había adaptado Abraham y había vivido durante años. Muchos estamos acostumbrados, muchos estamos acoplados. Es que la zona de confort es muy sabrosa, por eso se dice zona de confort. Cuando tú estás bien con lo que tienes, cuando tú te acostumbras a lo que tienes, vea, la costumbre es lo más peligroso que podía haber. Cuando te quedas en el sistema y crees que así está bien y listo, entonces te vas acostumbrando a la vida en que estás. Pero Dios tiene siempre algo mucho mejor para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Puedes estar aquí arriba o puedes estar acá abajo. Dios siempre tendrá algo mejor para ti. ¿Alguien dice amén a eso? Dios tiene algo mucho mejor para ti. No puedes acostumbrarte a lo que tienes. Tienes que promoverte siempre día tras día. Tienes que avanzar. No te acostumbres a esa tierra en la que estás. Pero aquí me siento bien. No, seguramente Dios tendrá algo mucho mejor para ti. No te acostumbres a eso, que en esta tierra solo vivimos de extranjeros, en esta tierra somos pasajeros, por lo tanto no te aterrices. Si Dios te está diciendo sal de tu tierra, será por algo en el nombre de Jesús. Si te está diciendo sal de tu zona de confort, será por algo. Pastor, pero es que aquí lo tengo, lo básico, no importa, avanza en el nombre de Jesús.
Cree en sus promesas que Dios tiene algo grande para ti. Alguien dice amén a eso. Lo segundo dice, deja tu parentela. Y la parentela son esas costumbres, comportamientos, idiosincrasia que tenemos culturalmente hablando. Tenemos un pensamiento cultural, pensamiento colectivo, el famoso Vicente. Para donde va Vicente va la gente, todo por allá, para arriba, hay un pensamiento colectivo impresionante. Pero tú y yo venimos a esta tierra para pensar diferente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Vivimos en una cultura donde creemos que el fiar es normal. Todo, y si me lo fía, y fían hasta el huevo. Si me lo fía, ¿cuánto me lo deja? Tenemos un pensamiento cultural de rebaja todo el tiempo. Mire, yo hoy en día ya me da pena, no porque quiera ser, ay, que las pica el pastor, ay, no es eso. Cambie su pensamiento, ese es otro pensamiento cultural que tenemos. La malicia criolla, una cosa impresionante. Puede estar caminando, cojeando y vaya a ver qué pasó, mínimo metió la pata en no sé dónde. Uy, pero un pensamiento. Tenemos un pensamiento como ese. Yo tenía un pensamiento muy maluco, que era todo le pedía rebaja. Uy, y lo sentía y miraba con desprecio el producto, aunque me gustara, lo miraba con desprecio para poder que él entendiera que me tiene que ganar el corazón. No vale todo eso. Eso le doy tanto, con un desprecio como creyéndome más. Pero Dios me dijo, no pienses como ellos. Tú tienes que tener un pensamiento diferente, un pensamiento de hombre y mujer próspero. Tienes que tener un pensamiento de prosperidad. Si te pidió lo que te pidió, será por algo. Está bien, uno cotiza por todo lado, obviamente. Pero el día que usted va por su producto y sabe que es el producto ideal, sabe que eso es lo que es, hermano, ¿y cuánto me lo deja? Eso no es muy caro. No, es muy caro. Yo vengo después. Y usted sabe que se lo va a comprar. Pero con tal de sentirse como que ese pensamiento cultural tan maluco, y eso no es de un hijo de Dios. Todo lo contrario, uno deja bendecidas al lugar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ay, no, eso es ser lambón. No, Señor. Ese es el pensamiento cultural que nosotros tenemos. Y la Biblia dice, vete de ese parentela, que eso no sirve. Tenemos un pensamiento. Pregúntese, hágase un análisis hoy en su familia. Mire su familia nomás. No me puedo sentarme a mirar su parentela, pero mire su familia, como la miré en algún momento en mi vida. Y yo dije, wow, hay muchas cosas que yo no quiero seguir en mi casa, que todos los hacen. En mi familia hay muchos que tienen un pensamiento muy mediocre. Yo no puedo seguir ese pensamiento, yo tengo que apuntar hacia arriba. Tú tienes que romper con esa idiosincrasia. Tienes que romper con ese pensamiento cultural. Es que mi papá era así, mi mamá era así, yo soy así. Es que mi abuelo era así, mi bisabuelo era así, entonces yo soy así. No, en el nombre de Jesús, tú eres mucho mejor que los parientes que tienes para atrás. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Rey por eso en esta mañana. Mire, todos tenemos derecho a tener un pasado. Todos tenemos un pasado. Pero tu pasado no puede embargar tu futuro. Del hecho de que tu familia, o tú fuiste así, y tu familia fue en esto, aquello, no quiere decir que tu futuro sea de esa misma manera. Del hecho de que en tu familia no tuvieron un hogar de bendición, tu familia no puede ser así. Sí, es que mi papá me regañó, muy mal geniado, entonces yo también soy mal geniado. Y vea, ahí va el chiquitico, también, mire, igualito al taita. No, tiene que cambiar ese pensamiento en el nombre de Jesús. Tus hijos tienen que ser diferentes. Tus hijos tienen que ser mucho mejor que tú en el nombre de Jesucristo. Y no te estoy diciendo que tú seas peor, porque tú tienes que ser mucho mejor también en el nombre de Jesús. Alguien dice amén a eso. Así que deja tu tierra y tu parentela. Consejo número 3, y empiezo a terminar. No necesariamente tenemos que ser perfectos. Hay gente que tiene un pensamiento de que no, las promesas de Dios no se van a cumplir en mí. ¿Por qué? Porque es que usted me conociera, pastor. Tengo tantas cosas, yo soy tan esto, y nos vivimos midiendo toda la vida. Y nos comparamos con muchas cosas en la vida. Nos medimos. Es más, en este tiempo tenemos la era de la medición. Todo se mide, todo se cuantifica, todo se califica. Usted lo ve en las redes sociales. Desde el comienzo de las redes sociales, cuando empezaron las redes sociales, eso es, eche tierrita y deje así. Nos empezaron a calificar. Antes nos calificaban en el colegio, ¿se acuerda? De 0 a 10. Nosotros nos tocó, a mí me tocó un poquito más allá, yo no soy tan chicanero. A, B, E. I. I.
Los calificaban así. Y, uy, es así por todo lado, hermano. Yo no fui muy buen estudiante, le digo la verdad. Pero no quiere decir que ese fue mi argumento para que Dios no me levantara. Tengo muchos errores en mi vida. Mi caligrafía no es excelente, mi elocuencia, ahí voy mejorándola. Mi manera de hacer las cosas, no. Los que me conocen bien saben que tengo mis cositas. Y me miran y dicen, así es él, así es él. Y aún así yo digo, Señor, yo sé que tú me usarás. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 1 versículo 27, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil, tú hermano que estás aquí, del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y mira el versículo 28, y lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Sabes? De pronto te han categorizado y tú no estás ni en B ni en C, estás por ahí menos C, algo por ahí abajo, te crees eso. Pero hoy yo te levanto en el nombre de Jesús y declaro sobre tu vida que tú vas a avergonzar a muchos, de que tú vas a levantarte en poder y vas a ver que Dios te va a usar de una manera sobrenatural, así como soy, sí, así como eres. Si me usó a mí feo, usted me ve ahorita gracioso, está hasta pintica el pastor, muchas gracias, pero créame que es la gracia de Dios. Usted ve las fotos de atrás y dice, ¿ese es el pastor? Véame, vaya, mira un poquito para allá, ¿ese es el pastor? Le colocan like porque es el pastor, pero ¿ese es el pastor? Sí, pero no es por mí, se trata de lo que hay dentro de mí, que he luchado porque la presencia de Dios esté en mi vida, también está en ti en el nombre de Jesús. Pastor, así gordito, así flaquito, así con estos miedos, así de pobre, así Dios te va a levantar en el nombre de Jesucristo. No necesariamente tienes que ser perfecto. ¿Alguien dice amén? No tienes que ser perfecto, de hecho no hay nadie perfecto en la Biblia para decir que fueron ellos que fueron levantados. Mira las historias, por favor, de la Biblia, y tú señalas a ese hombre, esa mujer que dice, ¿cómo es posible? No, Moisés, por Dios, Moisés con tartamudez se quejó 5,000 veces y aún así fue el patriarca de más de 4 millones de personas. Por Dios, un hombre con tantos errores y aún así Dios lo levantó. Tus errores no pueden ser el límite de Dios. ¿Escuchaste eso? Tus errores no pueden ser el límite de Dios. Deja usarte. Alguien dice amén a eso. Levante su mano y diga gracias, Señor, porque sé que conmigo tú harás grandes cosas. Levante su mano un momento más, ahí sosténgala. Padre, yo declaro que a través de estos hombres y mujeres que están aquí, tú vas a hacer grandes proezas. Tú fuiste llamado para hacer cola, para hacer cabeza y no cola, mi amado. Tú fuiste llamado para bendecir. Tú fuiste llamado para que a través de ti todas las generaciones de tu familia sean benditas en el nombre de Jesús. Alguien dice amén a eso en esta mañana. Dele ese fuerte aplauso. ¡Wow! ¡Aleluya! Y aunque la gente de este mundo piense que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios los eligió a ustedes para que desde el punto de vista humano, aunque los puntos de vista humanos son débiles, despreciables y de poca importancia, para los que creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente realmente no vale nada. No vale nada los títulos, no vale nada las posiciones. Lo que vale realmente es la gloria y la presencia de Dios dentro de nosotros. Alguien dice amén a eso. Gloria al Señor a eso. Y número 4, siempre tienes que creer en la palabra de Dios. Siempre. La Biblia dice en Esdras capítulo 7 versículo 10. Es un texto que quedó como otro ícono de mi vida. Uno de los que me quedó como ícono es: no entrarás al reino de los cielos si tienes un pensamiento como de adulto, tienes que ser como niño. Pero el segundo texto es este. Dice: Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. 3 cosas determinó y se propuso Esdras. La primera de ellas, inquirir, escudriñar, meditar, leerla. Eso significa inquirir la ley. Estudiarla, meditarla, leerla de día y de noche, memorizarla. Tú y yo debemos de aprender a comer Biblia,
a no leer por leer, a digerir Biblia. La vaca, perdóneme la expresión, la vaca tiene un comportamiento muy interesante, por eso se llama rumiante. Ella coge el pasto, el alimento, y antes de tragarlo le da vuelta, mastica y entra y vuelve y sale y vuelve y mastica hasta poder sacarle todos los nutrientes, ahí sí traga. No quiero decir que usted sea como vaca, pero lo que quiero decirle es que nosotros debemos de tener algo así con respecto a la palabra de Dios. Tú no puedes coger un texto y decir, está muy bonito, listo, lo subrayo y ya. No, tienes que leerlo, escudriñarlo las veces que sean necesarias. Invierte en Biblias, descarga Biblias, busca estudios bíblicos, busca de todo para poder lograr entender en esencia la palabra del Señor. Debes de instruirla, de memorizarla. La Biblia dice, Esdras 7:10, por favor. Dice, la ley de Jehová para cumplirla. Primero memorizarla. Diga conmigo, hay que memorizar. Pero también cumplirla. ¿Sabe? Es importante entender de que no es tan solo creerla, sino actuarla. Tienes que cumplir la palabra de Dios. Y dice después, enseñarla. Pero el problema es que lo hacemos todo al revés, ¿sabía usted? Primero, medio agarramos una. Después la estamos enseñando y de vez en cuando la cumplimos nosotros. Aprenda usted, si ve, la Biblia dice, no se enoje. No se enoje. Y usted enojado, no se enoje, si ve, la Biblia dice que no se enoje. Y todo el tiempo queremos como coger y enseñar la Biblia, pero no la ponemos en práctica en nuestras vidas. Pero hoy tenemos que cambiar eso en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire lo que dice Santiago. Regáleme estos minutos, por favor. Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago 1:19 dice algo maravilloso que te va a estallar en esta mañana. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben de estar listos para escuchar y ser lentos, ¿para qué? ¿Y para qué más? Mire, espere, agarre ahí. No me la cambie, démela ahí. Agárreme ahí. Eso. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase de abuelo que decía, por algo será que uno tiene una sola boca y dos orejas. ¿Te imaginas que si solo tuviéramos una oreja y dos bocas? Ay, Señor. Dios nos guarde, hermano. Y la Biblia aclara ese principio natural que tenemos todos los seres humanos. Todo hombre sea pronto para oír, escuche bien las cosas. Empiezan, pero venga, hablemos. Sí, ya voy. Pero venga, sentémonos. Venga, le explico. Sí, ya sé. Ajá, sí. ¿Ve el problema que a veces tenemos? Mire ese pensamiento cultural que tenemos. Sí, ya sé, yo ya lo escuché. Ya aprendí. No tenemos la capacidad de sentarnos. ¿Por qué? ¿Sabe qué es eso? A veces es orgullo. ¿A mí qué me va a enseñar este? Ya me lo dijo una vez más, ni que yo fuera qué. Y empezamos a creer cosas que no son, y por eso terminamos haciendo lo que no es. Todo hombre sea pronto para oír, escuche bien. A veces lo único que escuchamos es lo que no es. Si supieras, ahí sí vení a contar. Y empezamos, fíjate, y eso sí lo escuchamos ahí como tiene que ser. Pero la palabra de Dios, cuando necesitamos escucharla, empezamos, ay sí, y cabeceamos en la iglesia a veces. Pero tú tienes que estar atento para escuchar esta palabra. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tienes que estar atento para escuchar esta palabra. Y dice la palabra lento. ¿Estamos ahí? Listos para escuchar, pero lentos para hablar. Según los estudios, el ser humano pronuncia alrededor de unas 10,000 palabras por día. 10,000 palabras por día. Bueno, yo creo que la mujer es un poco más. Tira, broma. Yo soy muy hablón. Es que, ay, pastor. Pero según los estudios más profundos dicen que 1,000 de ellas son pecado. Wow. De las 10,000 que decimos, 1,000 pueden ser pecado. Entre menos hablemos, ¿menos qué? Aprenda a callar. La Biblia dice en otro texto en Proverbios, hasta el necio pasa por sabio cuando se queda callado. Pasa por sabio, ni siquiera pasa por desapercibido, ni siquiera pasa por normal. Pasa por sabio cuando te quedas callado. Cuando quieres decir algo y empiezas, pero usted sabe que esa cabeza por allá está adentro, vamos a decir eso, pero lento para hablar. Y eso te produce ser lento para la ira.
¿Cuánto me están entendiendo? Sigo leyendo porque me quedo ahí. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Versículo 21. Por eso despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. Dice, despójense de toda inmundicia y malicia. Mire, vivimos en un mundo lleno de malicia, vivimos en un mundo lleno de inmundicia. Uy, una cantidad de cosas en nuestras cabezas. Yo lo digo así, mire, de esta manera. Por ejemplo, cuando usted llegó a la iglesia por primera vez, cuando usted llegó a un grupo de hombres y mujeres cristianos y que empezaron a decirle cosas lindas, hermosas, y usted no sabía qué decir, y uno decía, uy, no, tremendo. Yo me acuerdo las primeras veces que yo llegué a un grupo cristiano. Uy, yo veía a esas personas como súper espirituales por acá arriba. Yo me sentía tan mal, porque yo creía que el mundo, o sea, la sociedad, la comunicación entre personas era con pecado, mentira, chisme, groserías, malas palabras. Pero cuando uno se acerca a un grupo de hombres y mujeres, se acerca a una iglesia por primera vez, uno empieza a sentirse como que, uy, no, yo estoy como, y a veces como mal se siente uno. ¿Sabe qué es eso? La inmundicia que hay dentro de nosotros, la malicia que hay, que empieza como a mostrarse. Porque cuando estamos en el mundo, todo el mundo habla grosería, entonces yo también hablo grosería y ni se nota, ni se ve. Todo el mundo dice mentiras, entonces allá afuera todo el mundo dice mentiras, yo también digo mentiras, entonces no pasa nada. Pero cuando llegas a un lugar como los caminos del Señor y empiezas a decir inmundicias, empiezas a decir cosas que no son, tú empiezas a sentir que como que no es la vaina. ¿Alguien me está entendiendo? Como que, uy, no, yo estoy mal. Pero la Biblia dice, despójese de eso. Suelte todo eso para que pueda sembrarse la palabra de Dios en tu vida. Tú tienes que continuamente limpiarte de toda esa inmundicia del mundo, de toda esa malicia del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para que la palabra de Dios se siembre con poder en ellos. Dice la palabra, el versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos sin llevarla. Llévenla a la práctica, dice la palabra. Llévenla a la práctica. Mire, yo conozco personas. Espere, yo miro. Tranquilo, aquí no hay nadie. Conozco familias que empiezan a creer que con oración, que con Biblia, que con la canción puesta en la radio, y no me quiero contradecir con lo que decía al comienzo, permítame expresarle esto con claridad. Creen que con palabras piadosas y de alguna manera comportamientos entre comillas piadosos, su familia va a cambiar. Si su corazón no se transforma, por más que usted ore, no va a cambiar nada en su casa. Hay mucha gente que ora y clama a Dios, pero su corazón sigue siendo el mismo amargado, lleno de resentimientos, con odios, con celos, con pleitos, con ira, de todo. ¿Alguien me está entendiendo? Tiene que empezar, y pastor, y yo me levanto y le digo, Señor, toca a mi esposa, Padre, mírale el mal genio. Hermano, si usted no se levanta y pone en práctica que usted tiene que ser un hombre que sirva a Dios, que sirva a su familia, olvídese, ahí no pasa nada. Mire, conoce a uno gente en la casa que empieza a alegar, que levante, corra. Y uno por allá acostado orando al Señor, Señor, toca a mi esposa, que ella está mal genio. No, papi, ¿sabe cómo se mejora ella? Cuando usted se levante y diga, mi amor, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Cuántas mujeres les gustaría algo así? Habla, Padre. Uy, que usted levante y mi amor, ¿qué te puedo ayudar? Ay, lindo, hermoso. Así es que las cosas empiezan a cambiar cuando usted coge la palabra y la lleva a la práctica. ¿Alguien me está entendiendo? No te contentes con tan solo salir de aquí diciendo, ¡qué palabra la del pastor! ¡Wow! Eso estuvo tremendo. ¡Wow! Y sales de aquí a hacer lo mismo de antes. Tienes que llevarlo a la práctica en el nombre de Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Dice la palabra, no se contenten con solo escucharla, porque el que escucha la palabra, versículo 23, pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y olvida cómo es. La palabra de Dios es un espejo. Yo lo decía la semana pasada. La palabra de Dios es un espejo que te refleja realmente cómo eres. Y tú no puedes decir de aquí diciendo, sí, está bonito, y ya salir. No, te refleja y tienes que cambiarte. ¿Para qué se mira uno al espejo? Para verse bien, ¿cierto? Para que la gente lo vea bien. Uno se mira a un espejo y se mira, tengo un barrito, entonces se maquilla o algo. Tiene el pelo así parado y usted, tengo el pelo así parado, y se va con el pelo parado. Entonces no le sirve de nada el espejo. ¿Estoy siendo claro?
¿Tiene el diente ahí con el cilantro? Usted se ve en el espejo el diente con cilantro. Perdón, borren eso de su cabeza. Usted tiene el diente y usted se va así como antes, no pasa nada con el espejo. Si usted ve la palabra como un espejo y se empieza a ver, ya lo sabe, el pelo parado, el diente, el cilantro en el diente, usted empieza a ver eso y usted dice, uy, sí, sí. Pero si no hace nada con eso, olvídese, está haciendo nada, está solamente escuchándola. Usted tiene que entender que la palabra hoy se refleja en tu vida. Y si hay algo que cambiar, tienes que hacerlo hoy mismo, a través de una oración y cambiando de aquí en adelante. Uy, sí, toda persona tiene que ser pronta para oír, lenta para... Sí, Señor, uy, tengo que entender eso. Y de aquí en adelante se va calladito, que es más bonito. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero tiene que mirar ese espejo de la palabra de Dios. Dice, pero quien se fija atentamente en la perfecta ley, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Tenemos que ponerla por obra en nuestra vida, porque es la única manera que sentimos libertad. Hemos tenido un pensamiento muy maluco afuera. Dice, pues que yo puedo hacer lo que quiera, yo soy libre. Yo soy libre de hacer lo que quiera. Por eso no me gusta ir a la iglesia, porque en la iglesia prohíben tomar, prohíben decir groserías, prohíben vestirse así, prohíben todo eso. No, mijo, lo que el mundo le ha ofrecido allá afuera es hacer lo que el mundo quiere. Así que usted es esclavo a eso allá afuera. Cuando usted dice, yo no tengo por qué, aquí en la iglesia me prohíben tomar trago, yo puedo hacer lo que quiera. No, usted está siendo esclavo al alcohol. Es diferente. Aquí te somos libres de eso en el nombre de Jesús. La palabra del Señor te hace libre, pero tienes que empezar a oírla y ponerla en práctica. Mire, yo les decía, yo de los que decía cuando iba en la calle, cuando estaba en el mundo, uno hace lo que le da la gana, cuando uno quiere, como quiere. Y cuando llegué a la palabra de Dios, cuando llegué al evangelio, me sentí cohibido, me sentí como reprimido. Pero en realidad era que Dios me estaba tomando para quitarme todas esas cadenas que me estaban atando en el mundo. Y ahora me siento en plena libertad a través de su Santo Espíritu y su preciosa palabra. Amén. Tenemos que ser libres a través de la palabra del Señor. Quiero terminar con esto, mis amados. La Biblia dice, si alguien se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La verdadera religión es entender de que tenemos que mantenernos limpios de la corrupción del mundo. El verdadero cristianismo no es tan solo escuchar. El verdadero cristianismo es empezar a entender que debemos de comportarnos como niños, creer en sus promesas, confiar en ellas y obedecer su palabra. Alguien dice amén a eso. Hoy quiero decirte lo siguiente, con el Salmo capítulo 126, versículo 1. Dice la palabra de Dios, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán esta nación entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Pero dice, cuando hiciere volver la cautividad, cuando Dios nos libera de las prisiones del mundo, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Y entonces nos dirán, dichosos estos, bienaventurados ellos. ¿Sabes por qué no sueñas hoy en día? ¿Sabes por qué no crees en las promesas de Dios? ¿Por qué no has vuelto a creer en que Dios puede hacer todo posible en tu casa? Porque te has esclavizado. Has permitido que el enemigo te esclavice, te oprima. Pero eso tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Tenemos que volver a ser como niños. Y así como los que estaban aquí enfrente, estas bellas princesas, empezar a creer en que Dios todo es posible. Hasta la más jovencita, hasta la más mayorcita, por decirlo así, ella decía unos pensamientos hermosos. Pero seguramente muchos aquí empezamos a aterrizar y decir, pero eso es lo que sueña, otra cosa es lo que uno cree. Eso es lo que uno cree, pero vaya mire a ver cuánto vale un semestre en medicina. Pero vaya mire a ver cómo no va, si le consigue esa beca y eso y lo otro. Mire el razonamiento mundano que tenemos a veces. Y nosotros mismos matamos los sueños de nuestros hijos. Hablo con padres que en este momento están destruyendo los sueños de sus hijos, diciéndole, mi hijo, entienda que usted es de familia pobre. Entienda de que usted no va a salir adelante. Ojo con eso, padres, porque en sus manos está la bendición de sus hijos. En sus manos está la bendición y la prosperidad de sus hijos, de sus generaciones. Si tú no lo lograste hacer, ¿por qué le vas a romper los sueños a tus hijos?
Los hijos lo pueden cumplir y mucho mejor en el nombre de Jesús. Yo nunca logré pasar una universidad, tengo que confesarles. Quise entrar a una universidad. La única vez que entré a una universidad y sentía un profundo rencor y envidia, porque yo veía personas de mi edad estudiando. Pero la única vez que yo entré a una universidad fue a trabajar en una cocina. Esa era mi entrada a la universidad. Me decían, ¿para dónde vas? A la universidad. Y yo llegaba a trabajar en la cocina. A trabajar en la cocina. Y yo veía a esos muchachos, yo decía, a la edad que yo tengo era para que estuviera allí con ellos. Y me reprimí mucho. Pero cuando conocí el Evangelio, conocí al Señor, yo dije, mis hijos tienen que cruzar una universidad, pero no por una cocina. Mis hijos tienen que cruzar la universidad como yo quise tenerlo. Serán como los que sueñan, porque son libres en el nombre de Jesús. Tus hijos van a cumplir los sueños que tú no cumpliste. Tus hijos van a llegar mucho más allá de lo que tú no hiciste. Es más, no te reprimas hoy. No te reprimas hoy, porque tú vas a cumplir grandes proezas en el nombre de Jesús. Alguien dice amén a eso. Dele un fuerte aplauso al Rey si usted lo cree así. Aleluya. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar.